carnales así como que observando su sana distancia para nada, ¿eh? No fueron a comprar ni con su sana distancia ni con su sano juicio. Es la zona de pescaderías del Mercado 5 de Mayo, allá en el estado de Puebla. A pesar de que el estado es cuarto lugar en número de contagios, con 83 casos confirmados, las personas asistieron a comprar mariscos para este Jueves Santo como si nada. Aunque se observan algunas personas con cubreboca, que además pues hay debate en si se vale o no se vale, y hay muchos expertos que lo recomiendan, que sí usemos todos cubrebocas si salimos de casa. La mayoría no usa ninguna medida de protección, de veras les vale gorro. Es como ir a un motel sin preservativo, ¿eh? Así se la pongo, así se la pongo. Miren nada más cómo están ahí todos hechos bolas. Tampoco respetan el 1,5 metros de distancia entre cada uno para evitar el contagio. Si usted está pensando en salir, por favor no lo haga si no es necesario. Por usted y por todos los que quiere, lo mejor que puede hacer es quedarse en su casa. Yo soy Yuridia Sierra y esta es la irresponsable imagen del día. Hoy 9 de abril, aquí en Imagen Noticias. Imagen TV Mex en Twitter, Imagen Televisión en Facebook. Ahí nos puede ir siguiendo. Y esto es lo que está pasando ahorita. Médicos del IMSS en Tlalnepantla sí advirtieron sobre falta de insumos para atender casos de COVID. Ya suman casi 20 contagios entre el personal. El instituto niega el brote. Internos denuncian chantaje de autoridades ante su negativa de dar servicio sin material de protección. Y ya son más de 92,000 los muertos por la pandemia en todo el mundo. En Veracruz crean cápsula para transporte de pacientes con COVID. Se la voy a mostrar con este ingenio mexicano que no para de crear. Yo les recuerdo que usted y yo estamos conectados a través de mis redes sociales, Yuridia Sierra, las dos con R, a través de Twitter y de Instagram, Yuridia Sierra Oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben en cualquiera de las tres, yo por acá los voy leyendo. En Nayarit ordenan cuarentena para un destino turístico. Hay 2 contagios identificados de COVID. Un cerco sanitario se realiza en el complejo turístico de lujo Los Veneros en Bahía de Banderas, Nayarit, en donde se encuentran cerca de 220 personas vacacionando, 2 de ellas portadoras de COVID-19, a quienes el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, se había referido el pasado fin de semana que habían llegado procedentes de Guadalajara, Jalisco. Estamos corroborando, ya tenemos domicilio, ya tenemos visita, ya tenemos nombre de las personas. Son gentes que de alguna forma tienen su casa de descanso en nuestra... ahí en Bahía de Banderas, ya en esta localidad, o que rentan casas temporalmente para pasar lo de la Semana Santa. En este sentido, el gobierno de Nayarit ordenó que en el conjunto habitacional se mantuvieran aisladas las aproximadamente 220 personas hospedadas, por lo que no podrán salir del lugar los próximos 10 días, pero tampoco nadie puede entrar. Ahorita en estos momentos se tiene un retén sanitario en un conjunto habitacional que está a un costado del hotel W, y donde se van por parte del sector salud se van a revisar, auscultar las personas, hacer el procedimiento sanitario correspondiente para ver cuál es la situación. Se informó que se ha invitado a las personas que se encuentran en el complejo turístico a realizarse la prueba de COVID-19, pero las personas se han negado a realizarse la misma. Cabe recordar que los propios vecinos de algunas de las poblaciones con vocación turística de Bahía de Banderas se han organizado para pedir a los turistas que no entren a dichos sitios. Es por prevenir, ¿no?, sobre lo del virus, que no entre gente externa de otro estado. Mientras tanto, al día de hoy continúa un cerco sanitario en los límites entre Nayarit y Jalisco.
Para Imagen, Carla Méndez. En Veracruz cierran accesos también a playas con tambos. Buscan evitar que turistas continúen vacacionando pese a la pandemia. La medida fue tomada tras la falta de respuesta de la Zona Federal Marítimo Terrestre, pues el ayuntamiento le solicitó ordenar el cierre de playas desde marzo pasado. Muchas personas siguen utilizando las áreas turísticas como si no existiera contingencia alguna, poniendo en riesgo al resto de la población que sí está tomando las medidas necesarias para cuidarse. A pesar de que hemos insistido en su cierre, al día de hoy no hemos tenido respuesta. Por ello, he solicitado formalmente al gobernador del estado su apoyo para que con el uso de la fuerza pública se retire de playas y espacios públicos a las personas que de manera voluntaria no cooperen con las autoridades. De verdad, quédese en casa. Ya vendrán muchas Semanas Santas adelante, ya vendrán muchos jueves y viernes santos adelante. Por ahora lo que toca es cuidarnos. Por favor, quédese en casa. Esto hicieron las autoridades de Cuautla, allá en Morelos. A todos los extraterrestres que andan en la calle, a favor de regresar a sus casas. Sabemos que a ustedes no les pasa nada, pero los humanos tenemos miedo de infectarnos. Favor de retirarse a sus casas que no tengan nada que hacer. Familia, solamente es una persona autorizada por familia. Con este audio llaman a la población y a los turistas a que se queden en su casa y eviten contagios de COVID. Hasta el momento, 18 personas han sido detenidas por negarse a cerrar sus negocios y agredir a policías, como lo estaba usted viendo hace unos momentitos. El gobierno municipal solicitó al estatal emitir el estado de emergencia y actuar con mucho mayor rigidez. Es inminente que vamos a entrar a la fase 3 por todos estos necios. Mira, tenemos que ponernos estrictos. ¿Por qué? Porque todos tenemos familia. Nosotros no andamos aquí por gusto. Tenemos un trabajo y lo tenemos que cumplir. Y mientras la gente, mira. Ay, bueno, lo más triste es que hay abuelitos que vienen cargando a los nietos. Y en otros temas, el aforo vehicular es bajo durante esta Semana Santa. Hasta este mediodía, la que reportó mayor afluencia fue la México-Querétaro, registrando una entrada de 20 vehículos y una salida de 30. La México-Puebla registró una entrada de 13 vehículos y una salida de 16. La México-Toluca, ahí ingresaban 16 y salían 19. En la México-Pachuca, por cada 2 coches que entraban, salían 15. En la México-Texcoco ingresaban 10 y salían 12. La que menos afluencia reportó fue la México-Cuernavaca. Entraban 3 y salían 10. El mercado de Puebla no es el único abarrotado, el que le mostré al inicio de este noticiero. Ya le presenté las imágenes, ¿no? Pepe Toño García, ¿en dónde te encuentras tú en estos momentos? Hola Yuri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta tarde. Nos encontramos en el tradicional mercado de La Viga. Y bueno, pues creo que los mexicanos hemos minimizado esta cuestión de la pandemia del COVID. Y son cientos y cientos de personas que se han dado cita en este tradicional mercado. Que es uno de los días más importantes para pues, la fe de los mexicanos, la religión que profesamos casi pues el 98% de los habitantes de este país, y que bueno, pues esta tradición pues se consumen productos del mar, pescados en este día y el día de mañana, y la gente, bueno, pues como tú la ves aquí, sin ninguna protección, no traen gel sanitizante, no traen tapabocas, se congregan, no respetan la sana distancia, y bueno, pues esto ha orillado a que las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, de la alcaldía de Cuauhtémoc y de la alcaldía Venustiano Carranza hayan llegado aquí a este sitio y hay comenzado este operativo para desalentar a las personas a que continúen llegando a este lugar. Se han cerrado las vialidades, la avenida de La Viga, al cruce con la calle de Lorenzo Boturini, se han colocado estas vallas metálicas y podemos observar aquí la entrada de lo que es lo que era el tradicional mercado,
la gente formada a menos de 30 centímetros de distancia sin respetar la sana distancia. Así están las cosas aquí en el mercado de la Viga, Yuri. Ahora sí que como dice el dicho, están viendo y no ven, caramba. Están viendo y no ven. O sea, se les ha dicho de veras con todo el corazón y de todas las maneras posibles. Se les ha pedido que se queden en su casa o que tomen las medidas de sanidad necesarias. Ahí veo personas que afortunadamente sí están portando el tapabocas, pero de verdad hay que evitar las aglomeraciones. Gracias, Pepe Toño. Cualquier cosa regreso contigo. Estamos para servirte, Yuri. Rodrigo Pacheco, voy contigo al lado B de la pandemia, los dineros. Parece que esta crisis en el mundo va a ser peor que la Gran Depresión a principios del siglo pasado. Así es, Yuri, como bien lo dices, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, lanzó un mensaje previo a las reuniones de primavera que se celebran la próxima semana, en donde convergen, bueno, ahora será virtual, pues los ministros de finanzas, banqueros centrales, etcétera, para discutir cómo va el mundo. Y esto fue lo que dijo Kristalina Georgieva previo a estas reuniones. We anticipate the worst economic fallout since the Great Depression. Just 3 months ago, we expected positive per capita income growth in over 160 of our member countries in 2020. Today, that number has been turned on its head. We now project that over 170 countries will experience negative per capita. Y en este contexto, Yuri, en donde el mundo pues va hacia una crisis bien grande, pues que se compara con la Gran Depresión, pues llama la atención este posicionamiento de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que dijo que va a pedir la lista de las empresas, se la va a pedir al IMSS, que han hecho despidos. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno. Le pedí que me enviara la información, me la voy a enviar el día de hoy, también para conocer quiénes son las empresas que están despidiendo trabajadores. Porque si son grandes empresas en la Ciudad de México que tienen toda la posibilidad de seguir dándole su salario a los trabajadores y las trabajadoras, me voy a comunicar personalmente con los responsables de estas empresas, con los dueños, y además va a haber consecuencias en la Ciudad de México. Hay que recordar, Yuri, que la Ciudad de México representa el 16% del Producto Interno Bruto. Es la entidad más grande en términos económicos y que en momentos críticos de crisis económica, la clave justamente es un buen clima de negocios, y este tipo de afirmaciones no ayuda, sobre todo porque aunque una empresa parezca grande, pues puede no tener solvencia. Entonces tendrías que llevar unos auditores que digan pues cuál es el flujo de caja y que le digan al director general cómo gestionar a su empresa. Entonces la verdad es que está bien crítico. No obstante, por supuesto que se espera que las empresas sean solidarias. Por otro lado, el presidente de la República dijo que ya le entregó la lista de 15 grandes contribuyentes que teóricamente deben 50,000 millones de pesos, ni más ni menos que al líder del sector privado, a Carlos Salazar. Esto fue lo que dijo el presidente hoy temprano. A estas organizaciones. No solo por cuestiones legales, sino por cuestiones de dignidad. No iba yo a dar a conocer los números, pero ya los tiene con las cantidades el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. A lo mejor él sí los da a conocer. Yo no puedo. Es extraño, Yuri, dado que dice el presidente que legal y éticamente no puede definirlo, pero invita al líder del sector privado que sí lo haga. La verdad es que la polarización entre el sector privado y el gobierno pues nos va a hacer perder a todos. Esa es la realidad. Y bueno, pues si existe la información y la tiene el SAT, pues que cobre y ya está relativamente fácil, mi querida Yuri. Pero bueno, pues por otro lado, en temas internacionales, contarte que ya habría un principio de acuerdo entre Arabia Saudita y Rusia, es decir, la OPEP y Rusia, para disminuir y recortar la producción de petróleo. Por cierto, participó la secretaria de Energía, Rocío Nale,
México parece que no está tan dispuesto a hacer recortes, ya veremos qué finalmente ocurre. Se habla hasta de 20 millones de barriles de petróleo. Los precios inicialmente subieron hasta 12%, sin embargo luego cayeron porque la demanda de petróleo a nivel global ha caído hasta en 30 millones de barriles, entonces aún con recortes importantes a lo mejor no se recuperan de todo los precios, que es clave para México porque hay una simbiosis entre las finanzas públicas federales y por supuesto petróleos mexicanos, querida Yuri. Muchísimas gracias, mi querido Rodrigo Pacheco. Gracias, Yuri. Mañana nos tienes más. En la Ciudad de México sugieren uso de cubrebocas en transporte público por COVID-19. Desde hoy, quienes viajen en el metro, Metrobús, deberán portar el tapabocas de tela para evitar contagios. La secretaria de Salud, Olivia López, indicó que se difundirán cápsulas informativas sobre el manejo higiénico de las mascarillas. En conferencia, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, negó que haya sanciones, pues explicó que solamente es una recomendación. Pero ¿sabe qué? Una recomendación que le puede salvar a usted la vida y a un montón de personas también. Así que por favor, usemos todos cubrebocas cuando estamos en la calle. Y en otros temas, habría sido un acto suicida en materia económica no vender insumos médicos a China, precisó el canciller Marcelo Ebrard. El canciller aseguró que México habría dejado de ser viable para la inversión y no habría cooperación internacional para comprar equipo y surtir al sector salud. Ebrard detalló que hasta el momento nuestro país ha adquirido insumos al país asiático por más de $56 millones. Explicó que han establecido un puente aéreo con China porque es los que más producen insumos y van superando, pues sí, es el primer país, porque pues ahí se originó, es el primer país que ya empieza a superar el brote de coronavirus. No habría ventiladores adicionales si hubiésemos tomado una decisión de esa naturaleza, pero además habríamos entrado en conflicto o habríamos provocado un inmenso impacto tanto hacia el exterior, porque México deja de ser un país confiable en la cadena de producción. Por el momento son más de 174 las muertes por COVID-19 en México, según las cifras oficiales. Esta cifra no incluye por lo menos los 7 fallecimientos en 5 estados ocurridos durante las últimas horas. Tan solo en Baja California, 3 pacientes murieron de ayer a hoy. Al último corte de las autoridades hay 3.181 casos confirmados y más de 9.000 sospechosos. Aquí en la Ciudad de México ya son 855 contagios. Le siguen el Estado de México con 354 y Baja California con 225. Pero bueno, a pesar de estas cifras oficiales, estima la Secretaría de Salud que por cada caso positivo registrado, en realidad hay 8 más. Es decir, que en estos momentos en México habría más de 26,000 contagiados de COVID-19. Esto según el método de vigilancia Centinela. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, detalló que este análisis permite realizar una inferencia estadística con base en los casos confirmados a través de la prueba. Sin embargo, López-Gatell precisa que no están registrados aquellos que no fueron a consulta, estuvieron en su casa recuperándose o que su médico no identificó que cumplían con la definición del caso. Así lo dijo anoche. Hemos comparado el modelo de vigilancia Centinela con las encuestas. Cuando uno quiere apreciar un fenómeno en la sociedad, las encuestas de opinión, por ejemplo. Pensemos en México. México tiene 127 millones de habitantes. Si queremos conocer qué opinan las personas en México sobre el tema que ustedes quieran, no necesito ir con 127 millones de personas a preguntarle su opinión. Pero está bien porque esta es una estimación estadística que, por supuesto,
por supuesto, pone en perspectiva mucho más realista lo que está ocurriendo en nuestro país. El gobierno federal repartirá 500,000 pruebas para detección de COVID-19. 300,000 serán distribuidas a partir de hoy en diversos estados y 260,000 se entregarán en una segunda etapa, precisó el titular del INSABI, José Antonio Ferrer. Esto lo anuncia luego de que varios gobernadores denunciaran la escasez de pruebas. Uno de ellos fue el gobernador Enrique Alfaro, quien declaró que es una buena noticia que haya escuchado el mensaje de Jalisco y otras entidades para detectar posibles casos de manera rápida. Liverpool anuncia medidas de apoyo a sus clientes ante la pandemia por COVID. Sus tarjetavientes que se encuentren al corriente y no puedan realizar su pago mínimo en abril mantendrán su estatus y podrán utilizar su crédito sin generar gastos de cobranza ni intereses moratorios. Además, el pago podrá ser aplazado hasta 4 meses en caso de requerirlo. Para más información, puede usted entrar a la página liverpool.com.mx. Y en otras noticias, los cuerpos de 14 de los 108 mexicanos que fallecieron por la pandemia en Estados Unidos serán repatriados a México, así lo informó el canciller Marcelo Ebrard, que desde el inicio de la emergencia sanitaria, más de 8,600 connacionales han podido regresar a México gracias al trabajo de nuestras embajadas y consulados alrededor de todo el mundo. Precisó que todavía hay casi 3,000 mexicanos varados en otros países. Irán Hurtado, voy contigo a darle una vuelta al mundo. Adelante. Gracias, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente Jueves Santo. Aquí, así es, aquí iniciamos esta vuelta por el mundo y toda su información. Comenzamos en Estados Unidos. Ya son 15 millones de desempleados por esta pandemia. En la última semana sumaron otros 6 millones de solicitudes de ayuda. También revelan que la mayoría de las víctimas por el COVID-19 en Nueva York han sido hispanos. Según el Departamento de Salud, el 34% de los fallecidos son latinos. De ahí, el 28% son afroamericanos, 22% son blancos y el último %, el 7%, son asiáticos. El alcalde afirma que se debe a la desigualdad económica que afecta el acceso a todos los servicios de salud de Nueva York. Mientras tanto, un estudio también reveló que el virus comenzó a circular en la Gran Manzana a finales de febrero proveniente de Europa. Y ante la propagación de este virus, del COVID-19, adaptaron la Catedral de Nueva York como hospital. Pese a los más de 87,000 contagios, los neoyorquinos aún salen a las calles a hacer ejercicio. Así la situación en Estados Unidos, en lo que se considera es el foco de la pandemia en estos momentos. Vámonos a las cifras, vámonos a los números. En el mundo ya son casi 92,000 los muertos por esta pandemia, según el mapa, así es, de esta Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. El número de contagios rebasa ya el 1,400,000 casos. Tan solo en Estados Unidos, en España, en Italia son los países más afectados y el cuarto lugar es de Francia. Hace minutos, Reino Unido también informó que el primer ministro Boris Johnson salió de terapia intensiva, pero seguiría hospitalizado bajo observación. Así la situación de este COVID-19 alrededor del mundo. Y pues sí, esta Semana Santa, como ustedes lo pueden ver, es inusual. En el Vaticano, incluso a solas y en privado, el Papa Francisco recordó a sacerdotes muertos precisamente por el COVID-19. La misa de Jueves Santo solo se transmitió en redes sociales. Cada año, el pontífice visita una prisión para hacer el tradicional lavatorio de pies, pero este año será la excepción por la crisis sanitaria. Y así es como este virus, este microscópico virus, está poniendo al mundo de cabeza. Ma non posso lasciar passare questa messa sin ricordare i sacerdoti che offrono la vita per il Signore. Sono morti più di 60 qui in Italia, nell'attenzione dei malati, negli ospedali, anche con i medici, infermieri. Vamos a continuar con este recorrido por la información internacional. En Italia, por decreto, todos los alumnos pasarán de año. Esto para que concluyan el ciclo escolar y nadie se retrase por culpa de la pandemia. Así lo señalaron las autoridades. Desde el 4 de marzo, los alumnos toman clases desde su domicilio.
Terminamos este viaje en Ecuador. Allá investigan cobros irregulares en morgues durante la emergencia sanitaria por COVID-19. La Fiscalía General informó que en Guayaquil, la ciudad más afectada por esta pandemia, personal de hospitales pide entre 30 y 100 dólares para buscar y entregar el cuerpo de los fallecidos. Háganme ustedes el favor en esta crisis que estamos viviendo. Todavía hay mucha gente que se quiere pasar de listos. Hasta aquí la información internacional. Cuídense mucho. Dentro de lo que cabe, que tengan un excelente jueves. Desde aquí les mandamos un beso y un abrazo. Muchas gracias, Irán Mortado. Gracias, Yuri. Porque nadie quiere comprometerse. Son tan de cristal todos ahora que mejor se vayan a su casa a esconder para que no se enfermen. Para mí es una deserción, porque yo elegí ser médico para enfrentarme a estos problemas. Así chantajearon a internos de pregrado del Hospital 1 de Octubre del ISSSTE. Esto ocurrió antes de que la dirección del hospital ordenara retirarlos a petición de varias universidades que alertaron el riesgo de contagio por COVID. Esto debido a la falta de medidas de seguridad. Y llevo más de 34 años en actividad, doctora. Ya nos enfrentamos al cólera, al VIH-Sida, al sarampión, a la influenza y ahora este mugrero. Si no les gusta esto y tienen miedo, está bien. Pero ustedes me van a atender si sobrevivo a esta etapa. Y bueno, hasta el momento, organizaciones de internos, pasantes y médicos han recibido 435 reportes. En más del 90% de ellos denuncian falta de material para realizar su trabajo. Los reportes han sido identificados en redes sociales con el hashtag La vocación no me protege. En la página de Facebook de la Asamblea Mexicana de Médicos Internos de Pregrado invitan a denunciar intentos de chantaje o amenazas de los directivos médicos. Y lo que le podemos decir a los internos es de que denuncien esto ante las autoridades pertinentes. En verdad les van a hacer caso, no se dejen. El hecho de chantajearlos no está bien y no pueden recriminarlos, no pueden decirles que no tienen vocación, no pueden decirles que no les van a dar calificación. Y bueno, médicos residentes del IMSS en Tlalnepantla advirtieron sobre la falta de insumos para atender casos de COVID. Hoy hay casi 20 contagiados. Por no prevenir, que es lo principal que le estamos pidiendo a la ciudadanía, por no tener el material adecuado, es que hoy estamos tanto personal contagiado. 19 médicos residentes contagiados con COVID-19 en el Hospital Regional de Zona número 72 del IMSS en Tlalnepantla, Estado de México. Ahora, en una carta pública, piden una disculpa a Zoe Robledo, director del instituto. El estudio que se llevó a cabo hace varias semanas concluyen que el brote no fue hospitalario. Negar la presencia de brotes en los hospitales no conducirá a gestionarlos, además de otorgar los insumos suficientes para el diagnóstico, valoración y tratamiento de los pacientes, no solo con COVID-19, sino para el resto que se encuentra internado en el hospital por otras patologías, dice la carta firmada por los médicos residentes y médicos internos de pregrado de la Clínica 72. Nosotros estamos dando nuestra versión, pero las autoridades dan otra. Entonces, los que tienen más formas de regar la información son las autoridades, que obviamente son las que escuchan la gente. Entonces, no es tanto que nos digan, no digan nada. Invalidan nuestra opinión como personas, como enfermos, y nuestro juicio clínico como médicos. Son conscientes de que es difícil saber en qué momento contrajeron el virus. Pese al temor de eventuales represalias, narran las situaciones de riesgo a las que fueron expuestos en distintas ocasiones desde el 24 de marzo. Llegamos los médicos que estábamos de guardia. Las notas que estaban en la mesa de la cama del paciente, que de hecho estaba en una cama general, no aislada en absoluto, decía la primera nota: paciente sospechoso de COVID-19. Pues ya menos de un metro del paciente ya estaba. Con esta paciente estuvieron en contacto enfermeros, camilleros, otros pacientes, pues toda la ruta que siguió la paciente desde que subió de urgencias a nuestro piso.
y a partir de ese día los hechos se repitieron, pues no igual, pero semejantes en la cuestión de que no hay un protocolo. En la carta narran cómo el primero de los 19 internos afectados con COVID empezó con los síntomas y así el resto de sus compañeros. Afirman que lo informaron a sus coordinadores y jefes de servicio, quienes los enviaron a sus clínicas familiares. Ahí les dieron incapacidad por 7 días. El ausentismo de doctores provocó que 1 o 2 residentes atendieran a 85 pacientes de diversas enfermedades. Para el 30 de marzo, el 75% de los residentes de medicina interna tenían síntomas. Finalmente, el servicio de epidemiología del turno matutino accedió a tomar muestras de exudado faríngeo y nasal de los que aún se encontraban trabajando en la unidad. Sin embargo, se nos indicó tomarnos las muestras sin ningún equipo de protección, ni siquiera guantes, y entre nosotros mismos. Al fin y al cabo, ya estábamos infectados y estaban gastando recursos valiosos en nosotros, continúa la carta de los residentes. Tomaron todas las muestras a todos los doctores con todos los estudios de contacto y efectivamente hay 20 doctores confirmados, pero no porque se hayan iniciado ese brote en el hospital, porque decirlo o incluso siquiera quererlo, dejarlo ver, es de una enorme irresponsabilidad. Eso es una mentira, ¿no? Nos hace ver como que no es cierto cuando tenemos en mano las pruebas positivas que se nos realizaron, e incluso desde la realización de las pruebas fue de una manera inadecuada. No nos han dado la atención que creo que merecemos, no como médicos, sino como pacientes. El lunes 13 de abril terminan la cuarentena estos 2 médicos. Su regreso a trabajar está en vilo. Fue una decisión estar ahí, se luchó por estar en esa sede, por ganarnos un lugar. Entonces, pues el plan sería pues salir bien de la enfermedad. Sí, claro que sí, volver a nuestros puestos, pero una vez que se nos otorguen las medidas básicas de seguridad, porque tampoco estoy en la postura de volverme a exponer como ya lo hicimos anteriormente. Para Imagen, Abraham Nava y Laura Toribio. Y aíslan por contagio de COVID a 42 trabajadores del IMSS, pero en Los Cabos, allá en Baja California Sur. El secretario de Salud del Estado, José Luis Aúja, señaló que se trata de médicos, intendentes administrativos, personal de enfermería y directivos. El primer infectado en el Hospital General número 26 se detectó el pasado 2 de abril y desde entonces se han reforzado los filtros sanitarios. Y en Baja California, 8 empleados de salud dieron positivo a COVID-19. Se trata de 4 médicos y 4 enfermeras, así lo informó el secretario de Salud estatal. El funcionario reconoció la labor de los trabajadores de la salud y aseguró que cuentan con el equipo de seguridad necesario para enfrentar esta pandemia, aunque no descartó que el número de contagios se pueda todavía incrementar. Adri Treviño, voy contigo para que nos cuentes cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos. Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continúan las altas temperaturas en gran parte del territorio nacional, pero además aumentan las precipitaciones, como en algunos puntos del noreste, ya que estará ingresando el Frente Frío número 50 de esta temporada, generando tormentas eléctricas y también con probabilidad de la caída de granizo. Hay que tomarlo en cuenta. Saltillo el día de hoy con una máxima de 30 grados, para Monterrey esperamos 35. Las precipitaciones estarán incrementando en el transcurso de esta noche y madrugada de este viernes. Chihuahua con 27 grados, Culiacán 33, La Paz con 23 grados, en Ensenada y en Tijuana también continúan las precipitaciones con máximas de 16 grados promedio. Hacia la porción media, el día de hoy en Pachuca esperamos 25 grados con cielo parcialmente nublado, Ciudad de México con 28, Tlaxcala 26, Puebla 28 grados, Cuernavaca con 33, para Toluca esperamos 25, Morelia con 31, en León esperamos 32, Aguascalientes 31 grados, Guadalajara despejado con una máxima de 32 grados. Hacia parte del oriente, sur y sureste, en Jalapa continúan las tormentas con máxima de 27 grados. Igualmente, hay probabilidad de precipitaciones en Oaxaca y en Tuxtla Gutiérrez. Villahermosa alcanzando 40 grados, Campeche 36, Mérida alcanzando 42 y para Cancún esperamos un cielo despejado con máxima de 32 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, Yuri. Regresamos contigo con más información.
Y exhorta a la Secretaría de Gobernación a la ciudadanía a seguir las medidas contra la propagación del COVID. Recordó que existe una declaratoria de emergencia sanitaria de fuerza mayor y debe respetarse. Por si ya olvidó las medidas, aquí le van de nuevo. Aplicar la sana distancia entre personas, suspender eventos y reuniones colectivas, proteger a los adultos mayores, inhibir actividades que involucren movilización de personas e intensificar las medidas de higiene. La Secretaría de Gobernación recuerda que no son vacaciones. Por favor, quédese en su casa, por favor. Cuídese, cuidémonos todos. Yo por ti, tú por mí, y todos lo haremos por todos y cada uno de nosotros. Manuel Velasco propone que senadores donen 100% de su salario y no el 30% para COVID-19. El coordinador de la bancada del Partido Verde en la Cámara Alta señaló que los recursos obtenidos se destinarían para la compra de insumos y materiales en apoyo al sector médico. Precisó que la medida aplicaría a partir de este mes y durante el tiempo que dure la pandemia. Y garantiza Sonora becas de apoyo a jóvenes durante contingencia. La gobernadora Claudia Pavlovich anunció en mayo que se van a pagar 30,000 becas para estudiantes de primaria y secundaria. El pago se hará completo de enero a junio y agregó que algunas obligaciones que tendrían que estar afrontando las familias sonorenses en este momento son las de pagar créditos y mensualidades, pero al menos marzo y abril estos no se llevarán a cabo. Antes de la pausa, veo esto, por favor. Es un diario de la pandemia en imágenes. Es trabajo de un colectivo de fotógrafos de todo el mundo. En esta cuenta de Instagram se retratan distintas formas de vivir esta pandemia, este momento histórico. Disculpe usted, personas que se enfrentan solas a la emergencia, otras que de plano no pueden evitar un abrazo o aquellas que llevan la cuenta de los días que pasan en confinamiento. Chéquela en @COVIDFotoDiaries. Y son fotos de todo el planeta, de cómo están viviendo sus respectivas contingencias. Yo voy a la pausa, pero al regresar en Veracruz crean una cápsula para transportar pacientes de coronavirus. Ahorita se la muestro, ¿eh? Y en el Estado de México destacan avance de estrategias contra COVID. Alfredo del Mazo resaltó el reforzamiento de equipamiento a instituciones de salud y el adelanto de la entrega de programas sociales que ha beneficiado a casi 600,000 mexiquenses. Informó que ya se entregan medicinas en casa a los adultos mayores con diabetes o hipertensión. También se otorgaron canastas alimentarias. Llamó a la población para que evite salir de sus hogares e implemente las medidas preventivas. Yo voy a la pausa, pero al regresar, ¿qué prepara la NFL para apoyar el combate a la pandemia? Ahorita le contamos. En Veracruz, la falta de equipo para enfrentar la pandemia despertó el ingenio. Ay, es que de veras los mexicanos somos geniales a veces. El ingenio de estos elementos de emergencia, cheque. Esta es la cápsula de transporte para pacientes con COVID-19 que requieran ser trasladados al hospital en una ambulancia. Fue ideada y realizada por el equipo de bomberos conurbados de Boca del Río en Veracruz. La necesidad de proteger a nuestro personal más con los recursos que ya tenemos, pues es una contingencia sanitaria. Venimos preparando aproximadamente hace mes y medio, si no es que 2 meses, desde que empezamos a ver la posibilidad de que iba a llegar. El desabasto de equipamiento de protección para los paramédicos los llevó a buscar las cápsulas comerciales. Sin embargo, su costo era de entre 150 y 250,000 pesos. Resultaba imposible comprarlas y lograron crear la suya usando material vulcanizado para lograr el aislamiento. Y indudablemente tienen que ser materiales plásticos para que pueda ser permeable, aislante completamente y sobre todo que nos facilitara la limpieza y la descontaminación de la misma. Entonces básicamente está hecha de lona, hule calibre 40, aluminio y velcro. Como ves, aquí la tienes, está en un gabinete. Se saca, se fijan las partes de lo que son los pies de la camilla para asegurar la cápsula a la propia camilla y de ahí se extiende como si fuera una oruga, se va extendiendo, se llega al otro extremo, se fijan al otro extremo y posteriormente
se empiezan a fijar los extremos. Entonces, esas 4 costillas están unidas por una que nosotros le llamamos columna vertebral, que es la que te va a dar la fortaleza de la cápsula, y de ahí ya se sella, se mete el paciente por la cabeza y se lleva el control. Aunque esta cápsula no cuenta con un sistema de circulación de aire, están buscando la forma de adaptar unos ventiladores en una segunda etapa, pues lo primordial era estar listos para la fase 3 y lograr trasladar a pacientes sin riesgo de contagio. Tenemos solicitudes de municipios cercanos a la zona conurbada. Se les ha dicho que, sabes que primero vamos a cubrir la zona conurbada y posteriormente vemos si podemos. La idea es no negarle la ayuda. La idea original es brindarle las cápsulas a las instituciones que estén realmente prestando el servicio en esta contingencia, y eso no limita a que sean hospitales o servicios de ambulancia. Bomberos Conurbados está recibiendo donaciones en efectivo o en especie para poder hacer más cápsulas. Pueden donar a través de su página www.bomberosconurbados.mx. Para Imagen, Roxana Aguirre. Acusa López Obrador campaña de desinformación de medios sobre COVID, asegura que no están ayudando en la pandemia y lo señala de generar pánico entre la población. El presidente afirma que para contrarrestar esta situación dispuso que todos los canales de gobierno informen sobre las labores diarias del sector salud. La mayoría de los medios de comunicación no están ayudando. Se dedican a desinformar. Están nada más buscando las podridas. Están actuando sin humanismo o de manera deshumanizada. Yo por humanismo los llamo a que se queden en sus casas todo el tiempo que puedan. Por favor, debemos aplanar la curva para que no se sature el sistema hospitalario mexicano. Yo los veo a las 9, los espero a las 9 de la noche en Imagen Radio y mañana aquí a las 2 en el 3. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.